Hola y bienvenido a este espacio que convocan la literatura y la filosofía. Como estamos en el mes de diciembre, les traigo un relato en relación con este tema. Responderé a dos preguntas que me he planteado en la lectura de este cuento, leeré el cuento y por último daré una breve interpretación sobre el relato. Si te suena interesante este video, por favor continúalo viendo. Te comparto el cuento del escritor francés Guy de Maupassant llamado Cuento de Navidad o Conte de Noël, publicado el 25 de diciembre de 1882 en el periódico francés Le Gaulois. En videos anteriores hemos traído ya la lectura de un cuento de Guy de Maupassant. Ahora, de acuerdo con esta segunda lectura, quiero plantearme dos preguntas. La primera sería, ¿cuál es el género que escribe Guy de Maupassant? Según los críticos literarios, el género que se le ascribe a este autor es el realismo y el naturalismo francés. Por realismo podemos entender como un estilo que imita el método científico. Lo que quiere decir es que el escritor intenta que su obra refleje la realidad social de forma objetiva. La novela entonces es un espejo de la realidad misma. El segundo estilo sería el naturalismo francés. Procede de una propuesta del escritor francés Émile Zola, quien pretendía que el artista fuera una especie de científico, pues los personajes deben ser construidos con exactitud científica, mostrando la influencia biológica y social de su entorno. La segunda pregunta sería, ¿por qué leer al escritor francés? Traigo a colación dos autores que me parecen muy interesantes. El primero, Harold Bloom, que es un crítico literario. Él diría que Guy de Maupassant atrapa como pueden hacerlo muy pocos, y es mucho lo que se puede recibir de su voz narrativa. No es el cuerno de la abundancia, pero complace a muchos y sirve de introducción a los difíciles placeres de narradores más sutiles. El segundo autor que traigo a colación sería H.P. Lovecraft, quien dirá: los cuentos de horror del poderoso y cínico Guy de Maupassant, escritos hacia la época en que le empezaba a dominar su locura final, presentan características propias y son efusiones morbosas de un cerebro realista en estado patológico, más que productos imaginativos sanos de una visión naturalmente inclinada hacia la fantasía y sensible a las alusiones normales de lo invisible. ¿Estás de acuerdo con los autores que he presentado hasta el momento? Si no tienes una postura semejante, por favor déjame tu comentario. Cuento de Navidad por Guy de Maupassant. El doctor Bonifant forzaba su memoria murmurando: un recuerdo de Navidad, un recuerdo de Navidad. Y de pronto exclamó: sí, tengo uno, y por cierto muy extraño. Es una historia fantástica, un milagro. Sí, señoras, un milagro de Nochebuena. Comprendo que admire oír hablar así a un incrédulo como yo, y es indudable que presencié un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo con mis propios ojos. Que si me sorprendió mucho, no, porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta montañas. Pudiera citar muchos ejemplos y no lo hago para no indignar a la concurrencia por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré por lo pronto que si lo que voy a contarles no fue bastante para convertirme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces era yo médico rural y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llama Joyeville. Aquel invierno fue terrible. Después de continuas heladas comenzó a nevar a fines de noviembre. Se amontonaban al norte densas nubes y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura.
Las masías aisladas parecían dormir en sus corralones cuadrados, como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenaz espuma, y los árboles gigantescos del fondo, también revestidos, parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la campiña inmóvil, solamente los cuervos, a bandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer los copos de nieve. Nevó continuamente durante 8 días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de 5 pies de grueso, y durante cerca de un mes el cielo estuvo de día claro como un cristal azul y por la noche tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Helaba de tal modo que la sabana de nieve, compacta y fría, parecía un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales asomaban, solamente las chimeneas de las chozas en camisa daban indicios de la vida interior, oculta con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oían crujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradizas las ramas, y a veces se desgajaba una, cayendo como un brazo cortado a cercén. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras. Se vivía malamente, cada uno en su encierro. Solo yo salía para visitar a mis pacientes más próximos y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondonada. Comprendía el punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural. Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellas voces y aquellos silbidos los daban sin duda las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que razonen gentes desesperadas. El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Vatinel se hallaba a un extremo del caserío de Epivon, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Se entretuvo algunas horas hablando con los vecinos de las 6 casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve, un huevo muy blanco. Se inclinó para cerciorarse. No cabía duda. Era un huevo. ¿Cómo se hallaba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba, pero cogió el huevo para llevárselo a su mujer. Toma este huevo que encontré en el camino. La mujer bajó la cabeza, recelosa. ¿Un huevo en el camino con el tiempo que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido. Y el huevo estaba junto a un seto, caliente aún. Ahí lo tienes. Me lo metí en el pecho para que no se enfriara. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa y el herrero comenzó a referir lo que se decía en la comarca. La mujer escuchaba palideciendo. Es cierto, yo también oí silbidos la pasada noche y entraban por la chimenea. Se sentaron y tomaron la sopa. Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca, la mujer cogió el huevo, examinándolo con desconfianza. ¿Y si tuviese algún maleficio? ¿Qué maleficio puede tener? Toma, si yo supiera. Vaya, cómetelo y no digas bestialidades. La mujer abrió el huevo, era como todos, y se dispuso a tomárselo con prevención, cogiéndolo, dejándolo, volviendo a cogerlo. El hombre decía: ¿qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, acabó de tragárselo, y de pronto fijó en su marido los ojos, feroces, inquietos, levantó los brazos y convulsa de pies a cabeza,
Cayó al suelo, retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temor espantoso la sacudía, la transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla. Y la mujer, sin reposo, vociferaba: «Se me ha metido en el cuerpo, se me ha metido en el cuerpo». Por la mañana me avisaron. Apliqué todos los calmantes conocidos, ninguno me dio resultado. Estaba loca y con una increíble rapidez. A pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones, las altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca: la mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Acudían los curiosos de todas partes, pero sin atreverse a entrar en la casa, oían desde fuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propios de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepelliz, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las fórmulas del exorcismo, extendiendo las manos, rociando con el hisopo a la mujer, que se retorcía soltando espumarajos, mal sujeta por 4 mocetones. Los diablos no quisieron salir, y llegaba la Nochebuena sin mejorar el tiempo. En la víspera por la mañana, el cura fue a visitarme. «Deseo», me dijo, «que asista la infeliz a la misa de gallo. Tal vez nuestro Señor Jesucristo la salve, a la hora en que nació de una mujer». Yo respondí: «Me parece bien, señor cura. Es posible que se impresione con la ceremonia, muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina pueda salvarse». El viejo cura insinuó: «Usted es un incrédulo, doctor, y sin embargo confío mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia? Prometí hacer para servirle cuanto estuviese a mi alcance». De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz de bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua con 4 mocetones robustos. La endemoniada seguía rugiendo y aullando, sujetada con sogas en la cama. La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia, y la llevaron. A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas. Roncaba el serpentón. La campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos los cambios de postura. Detuve a la mujer y a sus 4 portadores en la cocina de la casa parroquial, aguardando el instante oportuno. Juzgué que este sería el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, habían comulgado pidiendo a Dios que los perdonase. Un silencio profundo invadía la iglesia mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los 4 mozos abrieron la puerta y se acercaron a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores trocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y el recogimiento de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos, apenas parecía una mujer. La llevaron a las gradas del presbiterio, sosteniéndola fuertemente agazapada. Cuando el cura la vio allí, sujeta, se acercó cogiendo la custodia, entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con toda solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objeto brillante, y el cura estaba inquieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer se mostraba temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia. Presa de terribles angustias, vociferaba todavía,
pero sus voces eran menos desgarradoras. Aquello duró bastante. Se hubiera dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia. Gemía, sollozaba, su cuerpo abatido, perdía la rigidez, recobraba su blandura. La muchedumbre se había prosternado con la frente en el suelo y la endemoniada, parpadeando como si no pudiera resistir la presencia de Dios y sustraerse a contemplarlo, callaba. Luego advertí que se habían cerrado los ojos definitivamente. Dormía el sueño del sonámbulo, hipnotizada. No. Vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro, humillada por Cristo, nuestro Señor triunfante. Se la llevaron inerte y el cura volvió al altar. La muchedumbre, desconcertada, entonó un Te Deum. Y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas. Al despertar, no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. Ahí tienen, señoras, el milagro que yo presencié. Hubo un corto silencio y luego añadió: no pude negarme a dar testimonio por escrito. Bueno, y por último, les daré una breve interpretación de este relato. Es una interpretación personal, por supuesto. Este relato es el recuerdo de un médico que vivió una situación fantástica, casi milagrosa. Pero él dice que fue un milagro de Nochebuena, aunque él precisamente no fuera un creyente. Pero sí era un narrador que da testimonio de un evento que era completamente insólito en la vida de esa pequeña comunidad. Había distancia, frío glacial, sensación de lejanía, encierro permanente por la cantidad de nieve que se presentaba. Había una nieve increíble. Y esto nos evoca el aislamiento, la soledad, el distanciamiento que tenían unas casas de las otras. Luego, como pasa, nos hará una especie de guiño sobre lo que pasa en el interior de los individuos. Y él dirá: pero es imposible que razonen gentes desesperadas. El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre que no sea avesado, por ejemplo, en la ciencia o en comparación con un hombre creyente, va a interpretar la situación como una manifestación demoníaca. Y eso es lo que estaba ocurriendo en esa pequeña comunidad. Si les ha gustado el video de hoy, por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse. Muchas gracias por su presencia. Estamos pendientes del próximo video. Chao.